Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar en la cobertura del canal del Congreso hacia estas entrevistas que realiza la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para entrevistar a los aspirantes a ocupar una silla en el Consejo General del IFE. En estos momentos faltan 3 de este grupo de 5 y ellos, 3 aspirantes, y ellos son Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Roberto Leonardo Duque Roquero y José Fernández Santillán. Dejemos cámaras y micrófonos con el presidente de esta comisión, Alejandro Moreno. Muy buenas tardes, bienvenido doctor Domínguez Gudini a esta Comisión de Gobernación para su entrevista y siéntase aquí bien atendido, bien recibido por los legisladores. Le cedo la palabra a usted hasta por 5 minutos para que exponga su ensayo ante esta Comisión de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras para agradecer a esta comisión la posibilidad de venir a platicar algunos temas que han sido de mi interés desde hace algunos años, específicamente lo relativo a la forma en que los votos construyen sociedades democráticas. Es justamente lo que intenté plantear en el ensayo. El ensayo es solo una parte de un pequeño estudio que se hizo para exponerlo ante alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el planteamiento que yo tengo y que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los caminos o las directrices sobre las cuales hay que leer el estado de nuestra democracia. La democracia no es un concepto abstracto, la democracia es un sistema el cual puede ser medible. Es decir, podemos encontrar en las democracias o en los regímenes democráticos procesos de evolución. Es decir, la democracia no es un destino a donde tenemos que llegar, un destino ideal, sino se trata de ir mejorando algunas de nuestras prácticas y dotar al sistema de algunas características institucionales que le permitan de alguna manera transitar a mejores niveles de satisfacción de los ciudadanos con la relación que guardan con los gobernantes. Entonces, en ese orden de ideas, lo que recogimos en ese estudio es ver el proceso de evolución democrática de una manera diferente. La Biblia de los estudios de la transición democrática, y aquí hago un paréntesis, en este país se estudiaba en la década de los 90 y a principios del año 2000 la famosa transitología, ¿no? Y decían, vamos a transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático, y cuando lleguemos a la transición llegamos a la panacea. Y a partir de ahí se construyeron modelos teóricos para buscar esa transición. Sin embargo, vimos que lo que tuvimos en el 2000 no fue una transición, sino una alternancia. Pero no solamente una alternancia total, sino una alternancia que incluía también otros modelos en los cuales en las entidades federativas y los municipios teníamos partidos diferentes. Y eso se asemejaba mucho más a la cohabitación, esto es, diferentes fuerzas políticas tienen que cohabitar, tienen que saberse entender, tienen que construir acuerdos. Se parecía eso mucho más a esa transición que un poco explicaba O'Donnell en el caso chileno, y con lo cual la mayoría de los latinoamericanistas querían explicar el modelo mexicano. Quitar una dictadura para poner un régimen democrático. Entonces ya vimos que no es así, ya vimos que por el contrario, la democracia es una pared que se va construyendo poco a poco. Entonces, en ese orden de ideas, Woldenberg intentó explicar el modelo diciendo hay 2 actores, 2 elementos que son fundamentales en el sistema que hay que fortalecer. Los partidos políticos por un lado y por otro lado la institución electoral. Vamos a sacar el gobierno de las elecciones, vamos a ciudadanizarlo, entre comillas, después me referiría al término ciudadanizar, porque pareciera un elemento en el que hay que abundar más. Y por otro lado vamos a fortalecer los partidos políticos a través de diversos mecanismos, pero básicamente del financiamiento. Es decir, cambiaron las reglas de financiamiento y los partidos políticos empezaron a crecer y empezaron a ser competitivos. Sin embargo, cuando estudiamos eso a la luz de los usuarios de ese sistema, los ciudadanos, nos damos cuenta
que el fortalecimiento no es escalonado, sino por el contrario, presenta altas y bajas. Tenemos elecciones donde hay una gran participación y tenemos elecciones que a la elección siguiente no hay esa participación. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, bajamos un escalón y lo volvemos a subir. ¿En qué momento de la historia nos encontramos? ¿Cuáles son los cambios estructurales que se necesitan y cuáles son las fortalezas institucionales que tenemos que construir para tener un sistema estable en todos los sentidos? Y eso es un poco de lo que yo planteo en ese ensayo. ¿En qué momento estamos de la historia? Yo quiero decirles que, bueno, todos ustedes sufrieron un proceso político, democrático, donde fueron electos por diferentes vías y entienden esa parte de la construcción democrática. La lectura que yo les comparto es en qué momento estamos, es decir, cuáles son las piezas del rompecabezas que hacen falta para fortalecer las instituciones electorales. Yo me quedaría con 3 elementos. Primer elemento, construir un modelo de contrapesos. Esto es, el Instituto Electoral debe ser una caja de resonancia de los planteamientos electorales y políticos, y en la medida que todos los actores conciben que hay equilibrios, en esa medida se construye un suelo parejo para todos. Y por lo consiguiente, una de las reglas fundamentales, que es la lealtad democrática. En segundo lugar, plantearía una nueva relación de las instituciones electorales con la sociedad a través de un enorme acompañamiento ciudadano. ¿Qué necesitamos? Que la gente confíe en el IFE, pero para confiar en él tiene que conocerlo. Entonces, en ese orden de ideas debe hacerse un cambio, un planteamiento importante para socializar la función electoral y hacerla cercana a los ciudadanos. Y un tercer elemento tiene que ver con su naturaleza. Un árbitro electoral, una instancia organizadora de elecciones, es una instancia neutral políticamente. Y por esa razón debe estar dotado fuertemente de elementos técnicos. Esto es, criterios que vayan más allá del criterio político y que sean medibles y que sean claramente establecidos. Dieter Nolen decía, por ejemplo, a los alemanes no les importa quién integra la comisión electoral, porque lo que hacen es dar un funcionamiento técnico de la misma. Entonces, con la idea de buscar esos equilibrios, el IFE debe llegar a ser un elemento integrador del sistema, pero particularmente equilibrado y equilibrante. Y en eso me quedo y comparto esas ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Domínguez Gudini. Para iniciar la ronda de preguntas, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Sea usted bienvenido, doctor Jacobo Domínguez. He leído especial atención su documento. Veo citas a Valdés, a Ricardo Becerra, a Pedro Salazar Ugarte, a José Woldenberg, veo por ahí, y veo una relación directa con la participación de las elecciones, eminentemente con la participación. Me gustaría preguntarle, porque esto me lleva a ingresar a un tema que en lo particular me gusta, que es el Registro Federal de Electores. Cuando usted nos habla del listado nominal, no podemos alejarnos del padrón electoral y la forma de conformación de ese listado nominal. Máxime atendiendo la última reforma, en la cual ya la credencial para votar con fotografía tiene una vigencia, tiene 10 años. Lo que usted nos propone es que la gente tiene que participar. Constitucionalmente el voto, como usted mejor que yo lo sabe, es activo y pasivo, pero el voto activo tiene una particularidad. Constitucionalmente está consagrado como una prerrogativa del ciudadano y a la vez es también una obligación que no tiene efecto coercitivo, no hay sanción en el ejercicio o no ejercicio. Es un libre albedrío del mexicano si acude o no acude a las urnas. Nos pone usted una serie de catálogos y nos dice que en un proceso electoral son tantos participantes, que el siguiente proceso electoral se cae la votación, y así nos va haciendo usted un comparativo de una cifra emanada por el Instituto Federal Electoral. Hace algunos años, en un estado de la República, permítame no mencionarlo, en corto, si usted accede, le diré qué estado, hubo un congreso que se instaló con el 21% de participación ciudadana. Y en aquellos años lo que se decía es si tenía legitimidad ese congreso. La verdad es que la gente no salió a votar
y con el 21% se instaló un congreso en alguna ocasión en este país, un congreso local. Yo creo que dentro de su estudio le hace falta un elemento técnico, el nivel de actualización del padrón electoral, para saber si en realidad los 90 millones de mexicanos en el ámbito de fallecidos, en el ámbito de cambios de credenciales, en el ámbito del cierre del padrón y aquellos que quedaron en tránsito, de quienes no recogieron las credenciales, actualizan o desactualizan el propio padrón electoral, las homonimias, una serie de elementos que van inflando a la larga el padrón electoral y por ende también a la lista nominal de electores. Ese sería un parámetro que nos podría dar una certeza o nos podría dar un mejor resultado de lo que son los niveles de participación. Si usted habla en México de un nivel de participación del 62%, como ha acontecido en las últimas elecciones presidenciales, que son las que más rating tienen, está hablando de una gran participación por el nivel de desactualización que tiene el registro. Me gustaría saber cuál es su comentario con relación a esa condicionante. Segundo, si usted nos está proponiendo que la obligación sea coercitiva, porque da a entender en este estudio de Blancanieves que puede ser coercitivo el hacer. Dice, el nivel de conocimiento del IFE por parte de la ciudadanía: no hay institución en México más conocida que el Instituto Federal Electoral. Todos los mexicanos tenemos la credencial para votar, que sirve como cédula de identidad en la bolsa. Todos conocemos al IFE. Y nos dice, bueno, la neutralidad, un órgano que tenga que ser neutral. ¿Qué nos podría decir de los elementos de criterio jurídico que ha emitido el IFE desde el año de 1990 hasta el día de hoy y cómo han ido evolucionando? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, doctor Domínguez Gudini. Muchas gracias, don Luis Antonio, por sus preguntas. Son 3 preguntas, entonces me permitiré referirme por separado a cada una de ellas. La primera me plantea el tema del Registro Federal de Electores. El Registro Federal de Electores es uno de los grandes logros del sistema democrático mexicano. Durante muchos años se cuestionaba por diferentes fuerzas de oposición, algunas veces no sin razón, que los padrones eran rasurados, que los padrones eran manipulados, que eran manejados de manera discrecional por las autoridades que organizaban las elecciones, cuando estas elecciones estaban en poder del gobierno. Bueno, quiero decirle que el Registro Federal de Electores ha llevado 20 años constituirlo, tiene sistemas de auditorías muy completo, en el comité de evaluación del Registro Federal de Electores participan todos los partidos políticos. En Veracruz, por ejemplo, en el 2010, nosotros usamos el padrón del IFE, no tenemos nuestro propio padrón. Los partidos políticos todos acompañaron al personal actuante del Instituto Federal Electoral para hacer las visitas domiciliarias para checar la naturaleza del padrón y eliminar o intentar eliminar lo referente al turismo electoral. Este padrón le ha llevado 20 años y muchos millones de dólares a los mexicanos construirlo. ¿Por qué? También por un tema de cultura política. Quiero decirle, Brasil, por ejemplo, a partir de la transición que tiene, esa sí es una transición porque es una dictadura militar del 82-83, le lleva 5 años construir su padrón y tiene 10 años con voto electrónico. Es decir, hay mucha mayor capital social que le permite justamente transitar por esos planteamientos. Se refiere usted al tema de la participación como el voto coercitivo. El voto es una libertad, es un derecho. Yo no pensaría que pudiese haber, como en el Perú, un voto obligatorio o como en algunas otras democracias latinoamericanas. Lo que sí podría decir es que el voto es una forma de expresión y que hay formas de expresiones mucho más amplias en un momento dado que la abstención. La abstención no tiene contenido político. Por ejemplo, el voto en blanco en los modelos de segunda vuelta, caso argentino, por ejemplo, lo que hacen es elevar el número de votos que se necesitan en la segunda vuelta para ganar. Entonces, si alguien no está conforme con la oferta política, al momento que sufraga en blanco, eleva, digámoslo así, la barrera que tiene que transitar el candidato. Entonces, de alguna manera, el voto castiga la oferta política. También el voto puede estar enlazado con otro tipo de castigos a la oferta política. Por ejemplo, el financiamiento. Nosotros para el financiamiento tomamos la totalidad de los ciudadanos del padrón como si en verdad todos votaran. Si nosotros tomásemos la base del 62% de la elección pasada, nosotros podríamos ahorrar un 40% de prerrogativas de los partidos políticos, por ponerles solo un caso.
Y ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Me hablaba usted de otro elemento? La neutralidad. La neutralidad política es un elemento deseable. Nosotros no podemos hablar de personas imparciales. Las personas no son imparciales, las personas son neutrales. Imparciales son sus resoluciones, porque justamente forman parte de un contexto distinto de las partes en litigio. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que prevalecer es el criterio técnico por encima del criterio político. Entonces, la decisión debe estar debidamente fundada, motivada y debe ser lo suficientemente satisfactoria para que en un momento dado exista lealtad de las partes que se someten a ese arbitrio. Es diferente pensar entre un árbitro y un juez. Un juez realiza una función de Estado a través de un mandato que le da la Constitución. Un árbitro, las partes se ponen de acuerdo justamente para que él sea el árbitro. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se pretende es que los consejeros del IFE tengan la mayor neutralidad posible, es decir, la mayor conformidad, el mayor voto de confianza de las partes que pondrán su actividad política, su actividad sustancial, su actividad debida en manos justamente de estos árbitros. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Su exposición tiene como eje de argumentación la participación ciudadana en las elecciones presidenciales. Refiere, entre comillas, el voto es el espejo de la democracia del mexicano. Nos dice cómo somos y dónde estamos, pero es un espejo, el de la bruja de Blancanieves, que no siempre nos dice lo que queremos oír. Desde mi punto de vista, expone una cara del poliedro que representan los procesos electorales federales, por lo que objetivamente no podemos llegar a conclusiones objetivas en el reconocimiento y evaluación de la participación ciudadana en las elecciones que comenta en su exposición. Si bien la expresión del poder soberano a través del sufragio se manifiesta en forma cuantitativa a través del número de votos que se obtienen en las elecciones, se omite en un análisis parcial los factores cualitativos que determinan el sentido en que se emiten y el número de ciudadanos que participan en estas, es decir, el voto se emite en un entorno social, económico, político y cultural en el que existen factores que determinan y condicionan la participación ciudadana. Y a partir de esto yo no sé si al final vaya a hacer las preguntas que pretendía, pero cuando me ha llegado su currículum, dije, Dios mío, esto es el lobo feroz y la Caperucita, la abuelita. ¿Por qué? Porque miren, soy jarochilango, ustedes lo saben, y Veracruz ha jugado un papel trágico en la democracia mexicana. 1988, secretario de Acción Electoral Patricio Chirinos y 2 jóvenes con él, bueno, no tan jóvenes ahora, el exgobernador de Veracruz y el otro dirigente de otro partido en Veracruz, Miguel Ángel, creo que se llama, no me acuerdo sus apellidos, ya sabrán. Y estamos hablando del régimen de partido de Estado. Veracruz continúa en un escenario donde el priato jurásico continúa al frente de los procesos electorales, y para muestra un botón, yo no voy a hacer dramatismo porque no vale la pena. La coalición que hoy abandera el partido en el gobierno se llama Coalición Adelante por Veracruz. Pregúntenme cómo se llaman los programas sociales de Veracruz y todo el estado de Veracruz, sí, como lo pintaron de rojo hace unos años, se pinta hoy de adelante, con colores multicolores, ahora como los que vemos en el Pacto por México, con lo de todos los partidos en esto que traen. Entonces yo digo, sí me preocupa en esto de la confiabilidad de demás, perfiles que vengan aquí con un perfil académico y demás, pero que en la práctica, cuando menos por lo que ven en el currículum, que no, en eso hay que decir que es muy sincero, vemos cómo pasan del gobierno a los órganos electorales sin ningún pudor, o sea, eso ya es algo para mí que no tiene sentido.
Yo no sé si usted quiera comentar algo al respecto, porque está en su derecho, y pues las preguntas de qué factores inciden en el grado de participación ciudadana y cuáles fomentan o limitan la acción ciudadana para sufragar, pues creo que quedarían tal vez de más después de esto que he estado comentando. Muchas gracias, diputado, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra doctor Domínguez Gudini, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, don Manuel, por su planteamiento inteligente. Me gusta porque me hace recordar una enseñanza que me decía mi padre: fíjate bien lo que lees y sobre todo las letras chiquitas de los contratos. Quiero decirle que en las letras chiquitas de mi ensayo yo le digo que este es un fragmento del estudio, es decir, no es la totalidad del estudio. Aquí únicamente desarrollo la parte cuantitativa de la participación, pero en el resto del estudio viene un planteamiento de los factores sociales en los cuales se dan el voto del 88 en una elección muy cuestionada, en una elección de Estado que después da lugar justamente a la creación de órganos independientes. En el resto del estudio también planteo o intento plantear mi opinión sobre la elección del 2000, si hubo alternancia, por qué no es una transición, qué elementos faltan de completar, y luego nuevamente el modelo de alternancia que tenemos aquí, que tiene algunos vistos diferentes o algunos flashazos que nos permiten ver o dilucidar que la democracia está en otra etapa o en otra edad, y que hace falta que tenga unos nuevos paliativos justamente para consolidarse. Por eso yo le puedo mandar el resto del ensayo y creo que esa parte intentará contestar sus cuestionamientos. Lo segundo tiene que ver directamente con mi persona, con el planteamiento de profesional que se tiene. Yo soy una gente que estudió para trabajar en la administración pública. Yo no trabajo para un gobernador ni trabajo para un gobierno en específico, yo desempeño funciones de administración pública. Yo tengo una relación equilibrada con todos los partidos políticos, con los partidos políticos de izquierda, simpatizo con algunas de sus ideas, y en la mesa del Consejo, cuando ha habido necesidad de hacer planteamientos fuertes, los he hecho, aún votando en contra de algunos planteamientos que no me parecían lo suficientemente incluyentes. También en algún momento, cuando otro partido, el Partido de Acción Nacional, ha hecho planteamientos que considero válidos, también los he apoyado sin ningún distingo. Entonces, la verdad es que yo, antes que consejero, quiero decirle que soy un hombre, y soy un hombre libre en el sentido rusoniano. Entonces intento regirme por los planteamientos de la razón, y si alguna fuerza política tiene algo, pues tengo la suficiente humildad para revisarlo y en un momento dado poderlo apoyar. Ahora, lo demás que planteaba sobre la manera como se construyen, una de las cualidades principales, no de los políticos, sino de los seres humanos, es la congruencia. Entonces, si usted lee lo que yo escribo, si usted ve lo que yo hago, si usted lee mis entrevistas, puede ver ese elemento de congruencia. Yo lo hago, mi ejercicio aquí tiene que ver justamente con eso, que creo que estamos en otra etapa de la historia del Instituto Federal Electoral, que necesita otros alicientes, que necesita otros equilibrios, que necesita no convertirse en un protagonista de los procesos, sino convertirse en un árbitro y dejar finalmente que los partidos hagan su trabajo, que es convencer a los electores. Esa es la idea que me motiva y eso es lo que me trae en esta etapa de mi vida a intentar compartir estas líneas con ustedes. Es cuanto. Muchas gracias. Sobre todo para no confundir a la audiencia, se debe precisar que su ensayo, como usted lo ha precisado, no contiene el estudio que usted refiere. Y obviamente en algo sí coincidimos, que en el 88 hubo un fraude electoral de un régimen de partido de Estado, que Patricio Chirinos y los otros elementos han seguido coadyuvando a impedir la transición democrática en este país a través de defraudaciones electorales como las que se han vivido constantemente en Veracruz. Muchas gracias por sus comentarios, diputado. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado, Alfonso Durazo. Es que aquí habían pasado otro nombre. Nuestro compañero diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Señor hasta presidente, por 2 minutos. Reclamo mi espacio. Qué bueno que el diputado Huerta abordó el tema
curricular, porque como veracruzano tiene más elementos de juicio que yo. Le quiero comentar que ha sido un tema recurrente aquí, porque una de las preocupaciones fundamentales es cómo garantizamos la autonomía del IFE, suponiendo que es una premisa imprescindible para su mejor desempeño. Recojo su discurso políticamente correcto. Me parece que no podría decir otra cosa, pero la historia nos enseña de la sensibilidad de la condición humana, sobre todo a las filias y a las fobias políticas. No quiero descalificarlo con ello, pero sabemos cómo funcionan las relaciones personales que recogen o que se traducen con frecuencia en expresiones políticas. Si quiere comentar algo más sobre el tema, yo encantado. Pero en el contexto precisamente de su historia, de sus datos curriculares, voy a leerle algo, una pregunta, fíjese usted. En la discusión del proyecto para sancionar a la coalición PRI-PBM por el caso Monex, el consejero Sergio García Ramírez se excusó de la discusión en virtud de su estrecha relación personal con la empresa EFRA, una de las involucradas en la triangulación de recursos entre el PRI y Monex. A raíz de que fue excusado, estuvo presente en las discusiones sin participar. Sin embargo, al llegar a la votación final en la que se presentó un empate a 4, para sorpresa de todos, se puso de pie y decidió emitir su voto, aduciendo que había escuchado ambas perspectivas y consideró su voto en uno de los dos sentidos, para mayor precisión, a favor del PRI. Para mayor sorpresa aún, y a pesar de la evidente aberración de abstenerse de participar en las discusiones por un conflicto de intereses y obviar dicho conflicto en la votación final, García Ramírez sometió a consideración de los consejeros nuevamente si debía excusarse o no, a lo que todos, con excepción de Margarita Elizondo, otorgaron su voto de confianza. Y en el caso de esta última, su única objeción fue que, en su opinión, García Ramírez debía haber participado desde el inicio de las discusiones. Esa era su única. Este aberrante y polémico caso, que también ha estado rondando como fantasma aquí en las entrevistas, derivado de la vieja relación política supuestamente abandonada de García Ramírez con el PRI. Es una buena medida de la falta de coherencia en muchas de las decisiones del actual Consejo General del IFE, por lo que considero valioso conocer su opinión. Si usted hubiera estado presente como consejero en la discusión del asunto de Monex, y una vez que le he proporcionado algunos antecedentes del caso, ¿cuál hubiera sido su opinión respecto a la participación del consejero García Ramírez en la discusión y votación del caso? ¿Y cuál hubiera sido su opinión y su votación ante la petición de reconsiderar el conflicto de intereses y permitirle emitir un voto en la votación final? Muchas gracias, diputado, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctor Domínguez Gudini. Muchas gracias. Celebro en primer lugar su presencia, don Alfonso Durazo, porque usted es un hombre que ha sido testigo de la historia. Usted conoce muy bien cómo funcionan los partidos políticos, ha estado en varios de ellos y justamente entiende un poco la dinámica. ¿Sí? Para hacerle una precisión a nuestro entrevistado, y para todos si fuese necesario, he militado exclusivamente en el Partido Revolucionario Institucional. Lo hice con mucha convicción en su tiempo y en su tiempo con mucho orgullo, y renuncié
en mayo del 2000, y precisamente porque sé lo que es la militancia política y la dificultad de renunciar a ella, es que dudo mucho de que la vinculación política, por menor que sea con una organización, pueda superarse la imparcialidad o pueda expresarse en imparcialidad. Es prácticamente imposible. Les quiero decir que para mí renunciar a esa militancia con la que estuve profundamente comprometido fue sacarme las entrañas políticas. Por eso no creo en que aquellos que tienen una vinculación partidaria tengan la capacidad emocional para actuar con imparcialidad. Número uno. Número dos, participé en un gobierno panista, pero eso no me hace ni me hizo jamás militante del PAN. Soy ahora un candidato ciudadano recibido generosamente por Movimiento Ciudadano, en cuya fracción parlamentaria participo, sin condición de militante. Gracias. Gracias. ¿Puedo continuar? Claro, adelante. Bueno, doctor. yo no tengo que sacarme nada de las entrañas porque yo no milito en ningún partido político. Entonces, no tengo ningún tipo de vínculo hacia ninguno de los partidos políticos. Ahora, preguntaba usted sobre el caso García Ramírez. Como yo espero que el voto me favorezca en este proceso, pues yo tendré que votar ese asunto. Entonces no puedo pronunciarme específicamente el sentido de mi voto porque sería prejuzgar el mismo. Lo que sí le puedo decir con mucha claridad es cuáles son los criterios que deben tenerse justamente para juzgar ese y cualquier otro asunto que sea parecido. Criterios eminentemente técnicos, ¿sí? Pero ahí usaré un planteamiento de la teoría del derecho. Hay una dimensión de la norma que es una dimensión jurídica, pero hay otra dimensión que es una dimensión ética. Y la ética en materia electoral tiene dos vertientes, como lo describe Waldenberg: la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La ética de la responsabilidad nos va a llevar a valorar las pruebas y a partir de las pruebas justamente puede emitirse una resolución. Y la ética de la convicción nos va a plantear el elemento del precedente. Esto es, a veces los grandes órganos con mandato constitucional tienen que tomar decisiones que senten precedentes para erradicar algunas conductas que son no deseables en el sistema. Entonces, en ese orden de ideas, yo intentaré, si el voto me favorece, ponderar esos dos elementos, la ética de la responsabilidad y la convicción, para transitar en un elemento que dé seguridad a todos los participantes en el proceso político. Los grandes actores del proceso político son los partidos, no son los árbitros, de manera tal que debe ser una legión de funcionarios eminentemente técnicos que, sin importar quién esté en el poder y en qué dimensión de poder esté, pueda brindarles el servicio específico de organizar y administrar las elecciones. Esa sería mi respuesta, señor diputado. Gracias por sus comentarios, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 2 minutos. Muchas gracias y bienvenido nuevamente aquí, doctor. Me ha quedado claro su postura teórica, leí su ensayo, pero como consejero electoral del Instituto Local, me gustaría conocer sus criterios también de la parte práctica. Un poquito me gustaría aterrizar el terreno de la discusión que estamos teniendo, porque los consejeros con estas nuevas facultades y la reforma que les dio cientos de facultades nuevas a los institutos, al IFE y a los institutos locales, pues también se vieron envueltos en millones de quejas, ¿no? Resolvieron muchísimos procedimientos, este modelo de comunicación política les puso nuevos retos y se puso en práctica con por primera vez con estas elecciones federales y concurrentes. Y hay muchos casos que a mí me gustaría conocer su criterio como miembro del Consejo Local y, por ejemplo, me gustaría conocer su opinión respecto de los precandidatos únicos. Este modelo que queda ahí en la ley y que los tiene bastante restringidos en cuanto a qué pueden y qué no pueden hacer, las restricciones que tienen. ¿Qué opinión le merece esta parte de la legislación de precandidaturas únicas y lo que pueden y lo que no pueden hacer? También la parte de intercampañas.
¿Cuál es su opinión de que durante este periodo la spotización sea únicamente para las autoridades electorales y el modelo de comunicación le cierra la puerta a los partidos y sean únicamente las autoridades las que puedan tener el acceso a los medios de comunicación? Este es otro de los casos que ha sido tema polémico y que han estado ahí a discusión si es viable este modelo o no. Y por último, quisiera consultarle dos asuntos que se dieron en el Consejo General. Uno es muy reciente, donde el Consejo negó por un acuerdo de los consejeros quitarle a la credencial para votar el domicilio. Y esto va un poco, en mi opinión, pero me gustaría conocer la suya, de la postura que ha mostrado públicamente el IFE en cuanto a que la credencial para votar es y podría ser la cédula de identidad sin que fuera necesario emitir otro documento. El acuerdo dice que no van a quitar el domicilio y entonces pues sí tendría que haber otro documento que fuera la cédula. Me gustaría conocer un poco su criterio de estos aspectos más bien prácticos para ver el criterio que usted tendría si llega a ser consejero electoral. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra doctor Domínguez Gudini hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada García de la Fuente. 3 planteamientos me hace usted. Lo primero, referente a las sanciones. Yo en algún tiempo fungí como presidente de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral Veracruzano y además tengo algunos estudios de Derecho Penal en alguna universidad del extranjero y mi óptica del castigo es una óptica sui generis. Es decir, yo me considero prácticamente un abolicionista en materia penal. Por lo tanto, creo que es el elector el que tiene un criterio suficiente para en un momento dado juzgar con los votos una serie de conductas que resultan atípicas o violatorias del derecho electoral, a que en un momento dado convirtamos al Consejo Electoral en una niñera que permanentemente esté amonestando, esté diciéndoles no hagas esto, no hagas esto otro, y que atrofie incluso la relación que tienen que tener los partidos políticos con los electores. Eso lo empato un poco con el tema de la revisión del modelo de comunicación política. Yo creo que como sucede en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy ilustrativo, la política de contraste, esto es la posibilidad de que los partidos políticos hagan contrastes en sus propuestas y en sus planteamientos de gobierno, es de la mayor importancia, es oxígeno para la democracia. Por lo tanto, la reforma de 2007 está incompleta, debe ser revisada minuciosamente y debe dotar de alguna manera de mayores elementos a los electores, no al instituto, sino a los electores para que a través de su voto puedan hacer un ejercicio adecuado de su libertad. En ese orden de ideas me pregunta usted por la credencial para votar. La credencial para votar ha sido usada como un instrumento de identificación cuando su función no es esa. Es decir, el hecho de que la credencial para votar se utilice para otras cosas más que votar, hablan de su éxito. La gente lo tomó como un elemento confiable, la Corte se ha manifestado en que la firma en la credencial de elector es la firma indubitable, entonces ha tomado una mayor dimensión. Si nosotros vamos a otros países encontramos, por ejemplo, que la gente vota con su DNI, que vota con su número de identidad personal, que ni siquiera se le solicita un documento de esa naturaleza, pienso en cualquier país europeo, es más, ni siquiera tiene que estar físicamente ahí, porque finalmente el voto puede ser un voto remoto. La pregunta fundamental tiene que ver con si necesitamos un nuevo instrumento de identidad o no, pero eso no es una pregunta electoral, es una pregunta del área de gobierno. Esto es, el Estado mexicano necesita identificar a sus ciudadanos a través de un nuevo instrumento, bueno, ahí está la CURP o algunas variables que se podrán intentar. O bien vamos a pasarle la base de datos del Registro Federal de Electores, que tiene un alto sentido de la credibilidad y un alto sentido de la confianza. Yo creo que ambas posiciones tienen que encontrar puntos de equilibrio. El éxito de la credencial para votar tiene que servir justamente para votar, pero gradualmente, conforme tengamos capital social, puede haber otros elementos que también permitan al elector transitar y acudir a las urnas cuando sepamos que se trata exactamente de él. Es decir, es un tema mucho más vinculado a la cultura política democrática que a un planteamiento de naturaleza técnica. De otra manera tendremos que portar una serie de credenciales, 3 o 4, el pasaporte, el DNI, el CURP, la credencial para votar, para establecer nuestra propia identidad, lo que representaría un contrasentido. Pero insisto, la discusión del uso de la credencial de elector de una manera de identidad genérica es algo que corresponde más con la gobernabilidad que con la función electoral.
espero haber podido satisfacer su requerimiento, señora diputada. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, candidato. Verdaderamente yo ya estoy perdiendo la fe, porque a mí me parece verdaderamente crónica de una muerte anunciada, y más que, como decía mi compañero de Movimiento Ciudadano, que hay un fantasma que ronda en estas sesiones. Yo digo que no es un fantasma, es una misa de cuerpo presente y huele feo. O sea, está terrible el asunto. O sea, me parece, señor Jacobo Alejandro, que verdaderamente usted cumple los requisitos legales, eso nadie se lo objeta, y tiene derecho a participar. Y verdaderamente admiro su capacidad de hacernos creer lo que nos está platicando. Porque usted no tiene un vínculo, como usted dice, político, no milita en ese partido. Pero yo creo que más allá de nuestros partidos, porque yo sí soy diputada, milito en un partido y no voy a negar nunca que milito en mi partido, en el PRD, verdaderamente hay vínculos más fuertes que los partidarios, que son familiares, que son de cariño, que son de lealtad, como usted bien dijo, y que generan ese sentimiento de arraigo, y que es un asunto emocional, personal, porque uno no puede negar a sus amigos y uno no puede negar la cuna de origen. Y verdaderamente a veces me parece verdaderamente descarado que lo nieguen. Pues total, pues participen y díganlo y asúmanlo y vámonos a las entrevistas y que lo que sea, sea. Pero verdaderamente, vamos, yo a Veracruz, amo Veracruz porque de ahí era mi madre, en paz descanse, y es mi segunda tierra. Y la verdad es que viví en visita todos y cada uno de los procesos electorales, el premio a la genialidad a don Fidel, con fidelidad, en donde tapizó de rojo el Estado, en donde verdaderamente fue un descaro. Y yo respeto a mis compañeros y no voy a hacer un asunto aquí de debate personal entre partidos, pero en verdad yo creo que aquí sí fue, compañero Jacobo, te pongo en este órgano electoral, después de haber sido mi funcionario público cercano, consejero jurídico, o sea, en la parte de la dirección de los asuntos jurídicos, el abogado del gobernador, y de ahí pasar al órgano electoral. O sea, me parece verdaderamente descarado. ¿Por qué? Porque nosotros en la asamblea hace poco tuvimos una intentona así y no la permitimos por congruencia. Entonces, verdaderamente, ¿cuáles son, de qué, cuando usted me dice que quieren, que son los cambios, que queremos ver un instituto imparcial, transparente, o sea, verdaderamente, ¿cuál entonces es el contrapeso de poner a mis conocidos, a mis amigos, a mis brazos derechos, para, como en un partido de fútbol perfecto, de perfecta jugada, como se dice, cerrar la pinza? Tengo el gobierno y tengo al órgano electoral que se encarga de regular las reglas del juego. Pero además, no lo tengo confirmado, pero igual usted nos los puede aclarar. En el momento en que usted fue nombrado, la propia secretaria de Desarrollo Social y Protección Civil, creo que usted es su sobrino, o ella es su tía, o no sé si tengan un vínculo familiar. O sea, vamos, la cuna no se niega. Y bueno, yo creo que usted, de manera personal se lo digo, y es una opinión como legisladora, tiene un fuerte conflicto de intereses. Los veracruzanos no sé cómo permitieron esa situación, pero pues las cosas ya están así. Y verdaderamente yo no voy a abonar a dañar Veracruz, a un Veracruz que tanto amo, haciéndome de la vista gorda y como que no pasa nada. Entonces yo no creo que usted pueda tener esa imparcialidad, no la demuestra, es clara, no la puede demostrar. Le reconozco y le reitero mis respetos en su parte académica, de formación,
en su parte de los conocimientos, en la administración pública y en la parte que usted me diga, en la parte legal. Pero no pasa el rasero de la confianza tampoco. Entonces, verdaderamente yo sí estoy preocupada, externo esta situación, y yo lo que le pido a usted, así como nos ha venido a hablar de congruencia, de imparcialidad, de objetividad, que la cumpla. Hay que tener lealtad democrática, no a los amigos o a mi gobierno, hay que tener lealtad democrática a los ciudadanos, al país. Es lo único que le quiero decir y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, diputada, por sus comentarios. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, doctor Domínguez Gudini, para hacer sus comentarios. Muchas gracias, le agradezco a la diputada que me comparta su opinión y yo justamente intentaré también compartirle la mía. Todas las personas tenemos un libre albedrío, esa es una condición de nuestra racionalidad. Más todavía, el modelo liberal, que es el que estamos insertos filosóficamente hablando, nos dice que a cada voto corresponde una libertad, por eso cada ciudadano tiene la posibilidad de votar. La forma como yo manifiesto mi libertad política y mi congruencia y mi neutralidad es finalmente a través de los votos en el Consejo General. Es a través de las actividades académicas, de los textos que publico, de la manera como he ido construyendo finalmente un contexto que, como diría Ortega y Gasset, hace la circunstancia. Entonces, en ese orden de ideas, me ha dicho usted que no gozo de su confianza, se lo acepto. Sin embargo, yo creo que lo fundamental son las pruebas, son los hechos, es decir, la parte tangible. Yo no tengo ningún tipo de vínculo, ningún tipo de filia, ningún tipo de fobia, ningún tipo de acercamiento negativo con ningún poder fáctico ni con ninguna fuerza política. Sí tengo, y eso lo digo con claridad, algunas ideas de cómo debe funcionar. Al estilo einsteiniano les diré que parte de la idea de mi mundo es un mundo de equilibrios, un mundo donde todas las partes tengan su justa fracción. Yo le ofrezco las veces que usted me lo permita poder dialogar, poder intercambiar puntos de vista, poder conocer sus opiniones y si en un momento dado en mi ámbito de acción electoral, académico, personal, yo puedo postular una idea que podamos tener en común, por supuesto que lo haré. Y eso tiene que ver con apertura y con libertad, no tiene que ver con ningún otro tipo de antecedente. En cuanto a los fantasmas, quiero decirle que desde hace un buen rato que ya no creo en fantasmas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Espero que no sea la mía. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Alfredo Botello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor doctor, bienvenido a esta comparecencia, a esta entrevista. Desde luego, habla usted sobre la lealtad o fidelidad respecto al comportamiento electoral en la emisión de un voto. Quizá no le voy a hacer la pregunta, si ha votado en alguna ocasión distinto al voto de quien siempre ha ganado la elección estatal en su estado. Pero viendo obviamente su ensayo, que es bastante interesante, que viene de un estudio publicado por usted, mucho más amplio, sí me gustaría saber de qué manera en esta construcción de la lista nominal, el listado nominal, la lista de electores que se ha estado construyendo en estos 20 años de ejercicio que usted ha manifestado, y que habló sobre precisamente una auditoría que se hizo en el estado de Veracruz sobre el turismo electoral en el año 2006, tengo entendido, y que no hace referencia si se hizo también en las elecciones intermedias o en las elecciones intermedias en las cuales también usted intervino, que incluso también hubo el cuestionamiento ahí en Boca del Río respecto a ese turismo electoral. ¿De qué manera, si usted considera que deba ser necesario que ese turismo electoral
o esa vigilancia, esa posibilidad de ese turismo electoral, debiera seguir siendo auditado por los órganos electorales. En este caso, si por ejemplo ustedes van a tener, en caso de que usted llegue al Instituto Federal Electoral y si se armonizan las elecciones para que sea el Instituto Electoral Federal quien vigile la instancia electoral, que todavía, por cierto, no va hacia la concurrencia en lo estatal y federal en el estado de Veracruz. Si usted considera que deba darse esa auditoría, o ya el padrón ya es confiable, como actualmente se tiene, ¿sí? Y también con respecto a ese reflejo de la votación, y usted habló de algunos otros factores, está el sociológico, el económico y quizá las condiciones internas o externas que se viven, las condiciones económicas o de seguridad que se viven en alguna entidad. ¿Qué otro elemento influye también en esa diferencia entre la elección local, entre la elección local y la elección federal cuando no son concurrentes? Si hay una modificación en ese comportamiento electoral, si hay alguna otra influencia, ¿y cuál sería el porcentual para usted considerar respecto a la calidad de la participación electoral y por lo tanto la calidad democrática que se tiene? ¿Cuál sería el porcentual? El que hoy tenemos, que ronda por el ¿qué, 50%, 53%, 62% general. ¿Esa es aceptable o todavía con el 50 podríamos lograr la aprobatoria o menos del 6 ya estamos reprobados? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, diputado, por sus comentarios. Tiene la palabra doctor Domínguez Gudini, hasta por 5 minutos. Bueno, yo creo que el Registro Federal de Electores debe tener un funcionamiento completamente autónomo, completamente distante a los intereses de naturaleza política y debe regirse a veces por criterios de administración privada que de administración pública. ¿Qué quiero decir con eso? Las auditorías no deben ser en los periodos de elecciones ni cuando los partidos lo piden, como sucede actualmente. Deben hacer sistemáticamente cada determinado tiempo para tener el dato preciso de la forma como va evolucionando el padrón. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento, debe haber un enorme fortalecimiento del estatuto del Servicio Profesional Electoral, justamente con mayor énfasis en lo referente al Registro Federal de Electores. ¿Por qué? Porque en la medida que tenemos funcionarios de carrera, tenemos funcionarios capacitados, funcionarios que tienen estabilidad en el cargo, justamente, precisamente por eso, pueden tener una actitud distante de intereses momentáneos. A mí me parece que las auditorías deben ser permanentes, no ocasionales y mucho menos en periodos de elecciones. Más todavía, mire, Veracruz tiene un padrón aproximadamente de 6 millones de electores, poquito más, poquito menos. Los cambios en el padrón electoral normal, en periodo no electoral, rondan los 800 o 900 cambios mensuales. Entonces, el índice de movilidad es muy alto. Con más razón, deben ser sistemáticas las auditorías justamente para que se ajuste una maquinaria de verificación electoral que de manera permanente esté revisando ese tema. También hay un factor importante, señor diputado, y ahí voy a parafrasear un poco un planteamiento de Gómez Morín que decía que las elecciones las hacemos los hombres. Entonces dice, hay que cambiar la manera en que los hombres vemos el poder o nos relacionamos con el poder, no recuerdo la palabra exacta, justamente para cambiar los resultados de las elecciones. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el tener personal técnicamente capacitado, distante de los fenómenos momentáneos, lo que va a dar es congruencia y va a poder funcionar de manera sistemática sin tener ningún otro tipo de referente. Y ahí abordo el tema al que yo regreso y con el que estoy ciertamente casado, que es el tema de la cultura política democrática. En alguna ocasión algunos funcionarios fueron a una elección norteamericana y entonces le preguntaban a la persona que dirigía la casilla, bueno, ¿y cómo ustedes se dan cuenta que no venga alguien con otro documento y quiera volver a votar si no les marcan la mano? Dice, bueno, es que eso no va a ocurrir. Bueno, pero supongamos que ocurriese, o sea, ¿qué van a hacer? No, es que eso no va a ocurrir. Dice, bueno, pero piense, ¿qué haría usted en el hipotético que alguien llegue y pretenda volver a votar si no tiene el dedo marcado? Y dice, no, es que eso no ha ocurrido nunca y eso no va a volver a ocurrir. Y entonces decía, bueno, piense en el absurdo
que alguien llegue y quiera volver a votar. Dice, lo que me está usted diciendo es absurdo. O sea, esto simplemente no ocurre. Es decir, en nuestra cultura política democrática eso no ocurre. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que las barreras institucionales que poco a poco debemos construir nos tienen que llevar a eso. Si nosotros tenemos un padrón que funciona como un relojito permanentemente ajustado, pues ese tipo de movimientos atípicos son detectados en el momento que ocurren, se toman las medidas necesarias y no pasa tanto tiempo. En el caso de Boca del Río que usted menciona, la FEPADE tardó aproximadamente 1 año y medio en girar las órdenes de aprehensión. Fueron poco más de 600 órdenes de aprehensión. Entonces estamos hablando que una instancia federal que tenía que revisar esa competencia del padrón electoral tardó todo ese tiempo en la investigación. Creo que si nosotros no vemos las elecciones como algo de coyuntura, sino como lo vemos como un funcionamiento sistemático, nosotros podemos remediar las cosas antes de que ocurran. De hecho, mucha de la medicina electoral que requieren nuestras instituciones es medicina preventiva. Y curiosamente esa medicina la vamos a encontrar muchas más ocasiones del lado de los ciudadanos que del lado de los propios partidos políticos. Y lo digo con un enorme respeto, a pesar de que reconozco que en muchos partidos políticos, si no es que en todos, hay muchas voces progresistas. Es cuanto. Gracias por sus comentarios, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado presidente. Doctor Domínguez Gudini, bienvenido a esta entrevista, a esta comparecencia. Sin duda alguna que su formación académica demuestra solidez. Es indiscutible que el tema de su experiencia en materia electoral pues se ciñe al trabajo que ha venido realizando como consejero en el Instituto Electoral de Veracruz, pero que además de ello ha desempeñado profesionalmente su carrera de abogado, y me agrada mucho también el encontrar entre las publicaciones que ha presentado, publicaciones que se han respaldado por instituciones electorales y por instancias también del gobierno. Esto indudablemente nos demuestra que esto es una gente con una solidez y una preparación académica. Y yo quisiera, tomando en cuenta lo que al principio de su participación nos compartió, en cuanto a lo que considera usted que vienen siendo 3 piezas del rompecabezas que hacen falta en este sistema electoral mexicano, y nos menciona usted que la primera de ellas es la construcción de un modelo de contrapesos, la segunda es la generación de una nueva relación de la autoridad electoral con la sociedad, y la tercera es dotar de elementos técnicos al órgano electoral para que se garantice la neutralidad de su desempeño. Centrarme en esta primer pieza que usted nos menciona, que es la de la construcción de un modelo de contrapesos. Quisiera preguntarle, y nos pudiera usted compartir, qué ingredientes y qué características debiera tener desde su opinión este modelo de contrapesos, y cómo aportaría usted para generarlo en el caso de que el voto de esta soberanía le favoreciera para ocupar el cargo de consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Y por otro lado, también en relación al ensayo que usted nos presenta, en el que menciona que el voto es espejo de la democracia mexicana, y nos dice cuán demócratas y libres, desde su opinión, son nuestras elecciones y qué tan desarrollado está nuestro sistema político y lo que falta por hacer. Preguntarle de manera breve, nos pudiera dar su diagnóstico sobre la democracia mexicana y el sistema electoral nuestro. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Domínguez Gudini, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor diputado, agradezco la gentileza de sus comentarios.
Dos elementos plantea usted: ¿por qué el IFE debe ser un modelo de contrapesos? Y en segundo, ¿cuáles son las reglas post-democráticas o post-alternancia que deben regir los planteamientos del Instituto Federal Electoral? Primer elemento, construcción de contrapesos. El IFE tiene que ser una cancha reglamentaria donde se resuelvan los problemas inherentes al desarrollo de la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que no se resuelvan por la vía institucional se van a terminar resolviendo por la movilidad social, se van a terminar resolviendo en las calles.